Tenemos el gusto de estar con Rosa Montero. Rosa Montero es una escritora española muy conocida, que acaba de escribir un libro entrañable, que es este que están viendo, que se llama El peligro de estar cuerda. Ujú. Rosa, gracias por recibirnos, muy amable de tu parte. No, Y lo gracias. primero que te quería preguntar, bueno, te metes con la locura de los seres humanos, con Ujú. la supuesta normalidad. ¿Por qué? Es un tema que es muy mío, como decimos los periodistas desde siempre. La primera línea del libro dice: siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Entonces esa inquietud de saberme distinta ha estado siempre ahí, y luego se hizo mucho, esa pregunta se hizo más crítica y más álgida cuando a los 16 años tuve la primera crisis de pánico, que he tenido 3 etapas de crisis de pánico: a los 16, a los 21 y a los 29 o 30 años, ¿no? Y claro, ahí me pensaba que estaba loca directamente, entonces todavía me interrogué con más ahínco. Y luego eso estaba mezclado con la creatividad, ¿no? Con una cabeza completamente llena de imaginaciones y con esa cosa que hacemos los que escribimos, ¿verdad? Los novelistas, que consiste en invertir las mejores horas de tu vida en meterte en una esquina de tu casa a solas durante semanas, meses, años a inventar mentiras, que es una cosa estrafalaria completamente, y te preguntas por qué necesito de esta manera tan esencial hacer esta tontería, ¿no? Para vivir también es otra pregunta. Así que ha ido retumbando todo eso en mi cabeza, y ahora ya decidí hace 4 años o 5 años ponerme en serio a intentar contestarme esas Ya te preguntas. doy pie, María, déjame decir una sola cosa. Para quien no sabe qué es un ataque de pánico, ¿lo tiene y no lo reconoce o no lo tuvo No, nunca? no, no, no lo tuvo nunca. Mira, cuando dices el ataque de pánico y el ataque de angustia, las crisis de pánico y las crisis de angustia son primas hermanas, ¿no? Las de pánico son un poquito más locas, por así decirlo, más enajenantes, pero vamos, son primas hermanas, neuróticas, son como la gripe de los trastornos mentales. Cuando tú dices: ay, es que he tenido crisis de angustia o crisis de pánico, mucha gente te mira y dice: ah, sí, sí. Y se creen que les ha pasado porque se creen que consiste en estar un poco nervioso, estar un poco ansioso. No tiene nada que ver. ¿Y Es un qué es? trastorno mental. Entonces es una sensación, si lo has tenido, desde luego es indudable. Tú sientes como que viene un gigante y te pega una patada y te saca de la vida. Es verdaderamente algo, una sensación de estar loco, que te permite además conocer. Yo ahora estoy súper agradecida al destino de haberlo vivido, porque me ha permitido conocer lo que es la soledad psíquica, lo que es sentirse loco, entre comillas, que es una soledad que no cabe en la palabra soledad, no tiene nada que ver con lo que entendemos por soledad, hace falta haber estado ahí ¿Pero qué para vivirlo. síntomas Pues tiene? mira, el de pánico mío, por ejemplo, yo estaba con 16 años en casa de mis padres, vivía con mis padres, de noche en el comedor, a las 11 de la noche, la televisión puesta sola, supongo que tenía que recoger la mesa, y de repente no pasaba nada, no me había pasado nada, nada. Pero de repente estaba mirando la televisión y de golpe la habitación entera, el mundo, se fue al otro lado de un túnel negro. Eso se llama efecto túnel y es muy común, ¿no? Pero de repente hace ¡uf! Y el mundo se va ahí. ¿Qué quiere decir? Que tú te vas del mundo. Tú te vas de la especie humana, o sea, te sales del mundo, ¿no? Y entonces te entra un ataque de pánico terrible, no sabes a qué. Te castañetean los dientes, te tiemblan las rodillas, no te puedes mantener en pie, no sabes a qué, un pánico indescriptible y el mundo allá a lo lejos, y inmediatamente ya te entra otro pánico, que ese sí tiene razón de ser, que es que piensas: estoy loca, porque ¿de qué otra manera puedes explicar esa anomalía tan enorme, ¿no? Esa falta de contacto con la realidad? Y claro, el trastorno mental te engaña porque te hace creer que eso solo te pasa a ti. No es verdad, le pasa a muchísima gente, pero te hace creer que realmente te ha salido, como digo, te ha salido de la tierra, te ha salido de la realidad, te ha salido de la especie humana, y por eso es inefable, por eso no puedes ni explicarlo, porque ¿a quién se lo vas a explicar si ya no perteneces a un colectivo? Si eres como el cosmonauta, yo es el símil más acertado que he podido pensar, como el cosmonauta que de repente se le rompe la manguera que le une con la nave y empieza a derivar hacia el espacio absolutamente negro y vacío, ¿no? Es esa soledad terrible, por eso es inefable, inexplicable. Entonces, pues somos animales sociales, es un dolor realmente, esa soledad psíquica es un dolor. Yo creo que el dolor psíquico es lo más grande del mundo, ¿no? Entonces, insisto, estoy ahora muy agradecida que
haber tenido ese tipo de experiencias, porque me ha enseñado una parte del mundo que si no estás ahí, si no has estado ahí, no sabes cómo es, solo puede ser una idea aproximada. Y eso me ha hecho pues entenderme mejor a mí misma, pero entender mejor al ser humano y ser más empática, ¿no? Realmente. Porque claro, las cuestiones mentales, como no son obvias a la vista, evidentemente, si alguien no la atravesó y no hay un examen que diga que tenés una enfermedad determinada y además el pudor de confesarla, o sea, ¿cómo manejás tus imposibilidades derivadas de una enfermedad mental? O de una... No, el problema además, María, tienes toda la razón, pero el problema además es que vivimos en una sociedad completamente enferma de verdad, enferma por no reconocer y por no admitir el trastorno mental. Es una cosa, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo antes de la pandemia, y ya para mí antes de la pandemia era un número muy bajo, dijo que el 25% de los seres humanos van a tener antes o después en su vida un trastorno mental. Como dicen los puertorriqueños, ya yo ya, ¿no? O sea, yo ya lo he tenido, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir que un 25% vaya a tener un trastorno mental? Pues que todo el mundo, o bien va a experimentarlo personalmente o bien lo va a experimentar en alguien muy cercano, en sus padres, en sus hijos, en sus hermanos, en sus amantes, en sus amigos más íntimos, porque es por lo menos 1 de cada 4, que es muchísimo. Y sin embargo la sociedad lo niega, lo oculta, lo reprime, hay un estigma social increíble, nadie habla de ello, los que lo tienen lo ocultan con razón, porque te señalan y te mandan al desierto, ¿no? Cuando te creen, social, primero te tienen que creer. Bueno, sí, te creen, te estigmatizan inmediatamente. O sea, decir a alguien loco, eso es ya va a marcarlo. Que alguien... afortunadamente la pandemia, os diré que con un precio altísimo, ha traído la salud mental a primera línea, ¿no? El precio altísimo es que, claro, ha sido porque ha empeorado la salud mental brutalmente, ¿no? En uno de esos artículos que escribes a finales de año, ¿no? En diciembre de 2021 escribí que 2021 había sido el año de la salida del armario del trastorno mental. Y es verdad, porque había empeorado tanto la salud mental con la pandemia que un montón de gente empezó a reconocer, ¿no? Problemas. Y eso es muy bueno, porque tenemos que comprender que el trastorno mental forma parte del hecho de ser un ser humano. Y además es que si lo que llamamos locura en realidad es esto que os acabo de decir, es una ruptura de la narración común, te sientes fuera de la especie humana, te sientes derivando ahí hacia el espacio infinito, pues si a esa soledad psíquica le añades la soledad del estigma social, estás condenando a esa gente a que no pueda vivir. Rosa, a que no pueda vivir. Me imagino que una vez que remite uno además se queda con el miedo al miedo. El miedo al miedo. Que vuelva. Exacto, es el miedo al miedo. Esto, primero, remite, vos dijiste, es la gripe de la salud mental. La gripe en un momento remite porque el organismo vuelve a encontrar un equilibrio. Esto, en tu caso, fue de la misma manera. Pasan, no sé, unas horas, unos días y remite y después vuelve. Bueno, en mi caso, por ejemplo, que yo creo que es bastante típico y tal, lo que es la crisis esa de despersonalización y de salida del mundo, pues dura unos minutos. Pero después te queda ya la realidad queda tocada, ¿eh? O vuelves, pero la realidad queda temblorosa y te queda el miedo al miedo, muy bien dicho. Y entonces ese miedo al miedo es muy inhabilitante, porque a lo mejor por miedo a tener un ataque no sales a la calle, crea agorafobia, no vas a un teatro, no conduces, tal. Y luego te van dando crisis de estas, se van espaciando cada vez más. En mi caso, pues duraba todo el periodo eso hasta que dejaba de tener crisis, como 1 año y medio cada vez, ¿no? Y luego, pues al cabo de unos años volvía otra vez, ¿no? Entonces, pues lo que tienes que hacer es, bueno, y forma parte de la terapia, es perderle el miedo al miedo y acostumbrarte, ¿no? Yo como en mi clase social y en mi época no se iba al psiquiatra, así que me pasé las crisis a pelo, sin un solo ansiolítico, que no hace falta, realmente viva la química, te puede ayudar un ansiolítico, pero que también es un mensaje de positivo para la gente, o sea, tomes ansiolíticos o no lo tomes, hagas lo que hagas, se pasan, quiero decir, o sea, ánimo, porque estoy segura que hay un montón de gente ahí con crisis de angustia y crisis de pánico, ánimo, se pasan, ¿no? Entonces, tienes que aprender a perderle el miedo al miedo y aprender a convivir con tu maleta de oscuridad. Todos tenemos una maleta de oscuridad y hay que aprender a convivir con ella, ¿no? Entonces eso te ayuda realmente a
a vivir mejor y a tener menos miedo de tus propias caídas, ¿no? En un momento dijiste soy periodista y después dijiste soy novelista, que es un poco lo que pasa en algunos de tus libros y vuelve a pasar en el peligro de estar cuerda, donde haces una mega investigación periodística, mezclas algunas cuestiones personales, metes algo de ficción y te metes con este tema de la locura o lo raro de no ser raro. Hablabas antes acerca de la cuestión de el estigma del raro, pero al raro o al loco que trasciende, ¿se le perdona más? Vos investigaste mucho también lo que decía. Esta relación entre la creatividad y la locura. Ya, ¿sí? bueno, es muy antigua. Bueno, lo primero, María, te diré que no creo que este libro sea periodístico. Para mí el periodismo, que es un género literario tan grande como cualquier otro, es muy distinto de la narrativa y es muy distinto de esto, que son artefactos literarios. Lo que hago aquí es una investigación de ensayo, no de periodismo, diría yo. La investigación que lo presenta. Sí, okay. O sea, no es periodístico, es una mezcla, es un artefacto literario que mezcla el ensayo raro, la autobiografía rara, la biografía de otros autores raros y la ficción, porque está todo mezclado, ¿no? Y dices que si al que triunfa, hombre, el que triunfa siempre se le perdona más. Es un libro sin género, o con es una un mezcla libro de sin todo género, sí. Bueno. Es un libro raro. Pero has hecho otros parecidos. He hecho, normalmente yo escribo novela, salvo 3 libros con este, que son La loca de la casa, que pese a su título no habla de la locura, sino de la imaginación. Era como Santa Teresa llamaba la imaginación, la ridícula idea de no volver a verte. Tiene un punto en común el enfoque de La loca de la casa con este, ¿no? Sí, porque como estos temas siempre, como he dicho antes, siempre me han interesado, pues ya en ese momento, hablando de la imaginación, empecé a roer algunos de los huesos que aquí termino de masticar, ¿no? Pero claro, ahí simplemente pasaba un poco de pasada, haciendo un poquito de mirada sobre esos temas que aquí pues, son el centro del libro, ¿no? Pero el tema de la creatividad y la locura y la idea de que por ahí al loco que le va bien, al loco que triunfa se le perdona más. Bueno, al que triunfa se le perdona todo en general, más, se le perdona más, no solo la locura, sino cualquier otra tropelía y cualquier otra cosa. Pero bueno, la relación entre creación y locura, eso es un clásico, o sea, siempre se ha pensado desde la época de Aristóteles que había una relación entre la creación y la locura. Ya Aristóteles decía que le sorprendía que los hombres de genio pues que tuvieran un exceso de bilis negra, porque en la época de Aristóteles se creía que la locura estaba causada por la bilis negra, ¿no? Entonces, yo investigo un poco si hay esa relación de verdad o no, y la verdad es que todos los expertos coinciden en decir que lo que llamamos locura, que en realidad está muy mal expresado, pero es un poco el trastorno grave, la psicosis y tal, pues no te hace artista, en absoluto, pero para nada. Al contrario, los artistas que de repente tienen una crisis psicótica y tal, pues dejan de crear, como Hölderlin, por ejemplo, o Schumann, ¿no? O sea que... Pero somos primos hermanos, ¿eh? O sea, porque lo que tenemos es una cabeza, como dice Eric Kandel, Premio Nobel de Literatura, que todos los trastornos mentales se deben a un fallo en el cableado. O sea, que tenemos las neuronas mal conectadas o hiperconectadas y tal. Entonces, yo creo que la gente que nos dedicamos a cosas creativas, seamos buenos o malos, porque puede ser un pésimo artista, pero la cabeza está cableada igual, ¿no? Pues la gente que nos dedicamos a cosas creativas y la gente con trastornos mentales graves, yo creo que tenemos la cabeza cableada distinta y mal cableada a lo mejor. Lo que pasa es que quizás es una diferencia solamente cuantitativa, ¿no? Y no cualitativa. A lo mejor la gente que tiene trastornos graves pues tienen unos fallos del cableado catastróficos, ¿no? Y nosotros pues tenemos parpadeos, ¿no? eléctricos. Pero sí, lo de perdonar, ya te digo que es que se perdona el alcoholismo, se perdonan muchas cosas con el supuesto éxito. Rosa, en tu investigación, en tu mirada sobre vos misma y sobre los demás, ¿puedes contestar? Es una pregunta compleja, pero ¿hasta dónde se puede convivir? ¿Con qué tamaño de oscuridad se puede convivir? Vos dijiste, cada uno debe convivir con su propia oscuridad, todos la tenemos. Sí. Pero hay oscuridades que te inundan y te ahogan y te dejan knockout. Claro, sí. Bueno, es que el libro, vamos a ver, el libro es una reivindicación de la diferencia, primero. La diferencia no es patológica. O sea, voy a tu contestación, pero es que tengo que ir aquí. Vos anda por donde vos quieras. Sí, no, la diferencia no es patológica, ¿no? Lo que pasa es que nos venden una idea de normalidad que no existe. De hecho, en 2018 en la Universidad de Yale hicieron un estudio que concluía que la normalidad no existe, que lo que llaman normalidad no es más que la media estadística de todas las posiciones y que entonces no va a haber una persona en el mundo que
que atine con la media estadística en todos sus parámetros. Todos somos divergentes en algo, todos, ¿no? Entonces, lo normal es ser raro, digamos, en un montón de rarezas. Entonces, ser diferente no es patológico, evidentemente, pero cuando tienes unas rarezas que realmente terminan ahí, o sea, puedes pasar a la enfermedad mental es una enfermedad del cuerpo, es una enfermedad del cuerpo. Es una desconexión neurológica, evidentemente, que también, como todas las otras enfermedades del cuerpo, pues también se ven afectadas por el ambiente, por otras cosas, pero es una enfermedad física, ¿no? Entonces, ahí, dentro de esas enfermedades, que son las enfermedades mentales, las hay más leves, como las que yo he tenido, las neuróticas, y las hay, las psicosis, que pueden ser gravísimas. Entonces, tienes que hacerte cargo de esa enfermedad. Es como tener un cáncer. Para mí es algo muy parecido al cáncer en muchos sentidos, porque primero es una enfermedad del cuerpo que también está afectada por cosas ambientales. Segundo, bajo el paraguas del cáncer hay todo tipo de enfermedades, desde unos tumores que son pequeñísimos, que no pasa nada, a otro que te mata en una semana. Y luego las terapias del cáncer para aquellos tumores graves pues tienen unos efectos secundarios brutales. Y con la enfermedad mental pasa lo mismo. Si tienes unos delirios tremendos, tienes que tomar una terapia con unos efectos secundarios brutales, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Que hay oscuridades muy graves, como si tienes un cáncer. ¿En los dos casos se puede curar? ¿Se puede convivir o no? Sí, se puede convivir, claro, bueno, se puede convivir. Y sobre todo, si la sociedad no carga todavía más al enfermo, como os decía antes, con ese estigma social, con la soledad, la soledad social, pues por supuesto que se puede vivir. O sea, si la enfermedad mental consiste en ir derivando en ese espacio cósmico cada vez a lo lejos, lo que hay que hacer es alargar la mano y traerlos aquí. No, al contrario, alejarlos todavía más, condenarlos, ¿no? Isaac Newton tenía delirios psicóticos, y es Isaac Newton, somos hijos de Isaac Newton. Marie Curie tenía depresiones, es Marie Curie. Ahora, si tú encima los estigmatizas, abominas de ellos, los obligas a ocultarse, los aíslas más aún, entonces vas a hacer de esa gente unos desgraciados. Van Gogh, ¿no? Sí. Ahora, Rosa, vos decís, ¿no?, que lo raro es no ser raro y que, digamos, Sí. que la normalidad no es más que un promedio. Y me hiciste pensar en un momento que desde que uno lleva a los chicos al pediatra, vas al pediatra y empezás con el porcentaje si está o no dentro del promedio. Muy buena ¿no? observación, María. Sí. Y entonces es como un promedio finalmente Sí. todo, y la enfermedad mental, que encima es mucho más difícil de diagnosticar y todo, es que estás como fuera de ese promedio. Sí. En una sociedad que tiende a buscar que todos estén dentro de un promedio. Claro, ¿no? y eso es que además desarrollamos desde tan pequeños unas maniobras defensivas para que no se nos note esa diferencia, que es absolutamente normal. Y claro, también comprendo que desarrollemos esas estrategias, porque el niño que llega al colegio y muestra que es distinto, lo atizan, o sea, lo maltratan. Entonces, vos hablabas de los zurdos claro. Antiguamente se los la enderezaba. tortura que les han hecho a los pobres zurdos, o sea, y es una cosa de lo más normal, claro, evidentemente. Bueno, entonces... Y que no molesta a nadie. Porque No, no pasa claro. normal. Sí. Pero igual está bien, o no pasa nada. Sí, no, pero es que pues es completamente, pero hay un porcentaje, yo que sé cuánto, es un 17%, un 20% de la población, ¿y qué pasa? O sea, es que no pasa nada, como si eres rubio, como si eres pelirrojo, o sea, ¿qué pasa? ¿No? Evidentemente, ya digo, la diferencia no es patológica. Entonces, y luego, pues, es que hay rarezas. Mira, por muy raro que te parezcas a ti mismo, siempre hay 20.000 igual de raros. Lo que tenemos que hacer es buscar nuestra manada de raros que más se parecen a nosotros para ser felices. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, 20 y tantos años, una amiga de unos amigos que a mí me parecía una mujer absolutamente estable, serena, y seguro que lo era y que lo será. Hace mucho que no la veo. Entonces un día me contó que guardaba los recortes de uñas de sus manos y de sus pies en cajitas de cerillas. Y que había mandado, cuando se separó, que mandó una cajita de cerillas de estas a su ex. Bueno, a mí me pareció tan alucinante eso que lo escribí en un artículo en El País, en el diario El País. Y ahora viene lo más importante. Era una época en donde el suplemento vendía 2 millones y pico, o sea que la muestra era grande. Entonces me escribieron como 5 o 6 personas diciendo que ellos hacían lo mismo. Bueno, lo de mandar la cajita Lex no creo, pero lo de cortar las uñas. Y luego lo acabo de contar esta anécdota en México hace 2 meses, y salió una chica de la audiencia y decía, pero claro, eso es muy normal, eso es un embrujo de amor. Mi madre toda la vida se ha limado las uñas y ha dado la limadura en el azúcar del café de mi padre. No.
maravilloso, es maravilloso. Eso es lo que digo, hay que reconocer y asumir la diferencia. Y luego también hay que sacar a la luz el trastorno mental. Son dos cosas distintas, Total. dos cosas distintas. Pero las dos cosas necesitamos ponerles palabras, necesitamos admitir que forma parte de lo que somos, y si conseguimos cambiar esa mirada sobre la vida y sobre lo que somos nosotros, os aseguro que sería un cambio radical en nuestra sociedad, sería una sociedad menos enferma y menos desgraciada. Nos contabas la experiencia que tuviste cuando presentás libros, o incluso acá llegamos y Ernesto te contó sus talks, o sea, Sí, me genial. imagino que de repente ahora sos como depositaria de cierto alivio, como que ya no es Rosa Montero solo la escritora, sino qué alivio, Rosa, que me das. Totalmente, mira María, muy bien observado también, no me había dado cuenta de que eso iba a pasar. Bueno, tú no te das cuenta, no sabes lo que va a pasar con un libro, el libro tiene su vida, los lectores completamos el libro cuando lo Y leemos. todo el mundo te cuenta. Sí, con este estoy teniendo más respuesta emocional, personal con este libro que con ninguno mío antes. El anterior fue la ridícula idea que mucha gente me contaba duelos suyos y Duelo, tal. claro. Pero con este está siendo arrasador. Todo el mundo llega y me cuenta, como tú, que me has contado, nada más llega. Me ha contado una historia tuya. Pero Mi relación llegan- con la balanza, con el Sí, peso. me cuentan, y no solo eso, en todo hay toda una gama, ¿no? Desde cosas preciosas y graciosas, como tú me has contado, que me ha encantado. Hay gente que voy en la firma, porque claro, en la firma tienes un minutito, llega, le estoy firmando y me dice, bueno, sabes que yo de pequeña chupaba baterías. Y que usted dice, sí, porque esa cosa de la electricidad. Bueno, esas cosas graciosas a cosas conmovedoras de llorar, que hemos llorado los dos, el lector o la lectora y yo, conmovedoras tremendas, ¿no? Como por ejemplo, Pues como tengo un capítulo que hablo del suicidio, el suicidio también como un cúmulo de circunstancias, y que el suicida, la mayoría de los suicidas, no se quieren matar, es lo que yo llamo suicidio por desesperación. Y como son producto de un enorme cúmulo de circunstancias, pues digo en el libro, espera un poco, ¿no? Espera un día, porque probablemente alguna de esas circunstancias se va a quitar y no te vas a suicidar, porque no se quieren suicidar, son gente que realmente de repente pierde, se apagan, es un cortocircuito eléctrico también, y se le apaga la posibilidad y la capacidad de vivir, de saber vivir de alguna manera, ¿no? Entonces, como digo eso, pues me ha pasado, por ejemplo, pues una escritora que yo no la conocía, pero una escritora latinoamericana, no voy a decir de dónde es, que me escribe y me dice, bueno, mi madre se suicidó a los 14 años, desde entonces he estado todo el rato al borde del suicidio y quiero darte las gracias porque me has salvado la vida, porque la próxima vez diré, espera una hora, espera un día, espera una semana. Wow. De conmover. Y esto me lo han dicho en persona, también cosas parecidas en persona, y ahí lo estoy llorando, o de decirme en otro acto público lo mismo que tuve hace nada en Madrid. Se levantó un chaval, para mí ya un chaval, un tío de 40 años, que estaba en la primera fila, y al final, y me dijo, mira, hoy hace 20 años, hoy se cumplen 20 años del suicidio de mi padre, y dice, y es la primera vez en el aniversario de mi padre que estoy tranquilo. Muy bonito, ¿no? Y luego cosas preciosas, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, que me ha parecido muy interesante, y es que mucha gente me dicen, gracias porque me has hecho reconciliarme con mi parte, he descubierto cosas mías que tenía reprimidas, yo pensaba que era una rara y ahora me doy cuenta de que soy normal. Como raro. Sí, tal, muchas gracias y tal. Entonces hay una palabra muy interesante que repiten y que es curiosa en este contexto, repiten el verbo abrazar, muchos. Me dicen, me he sentido abrazada por este libro me ha abrazado, y he pensado en ello, ¿no? Y creo que es, fijaos, porque cuando digo que el trastorno mental es esa sensación de ir derivando, ¿no? hacia la negrura, pues lo que sientes es que lo que digo que hay que hacer, atraerlo a la gente y abrazarla. Y entonces, de alguna manera, creo que por eso utilizan la palabra Rosa, abrazo. supongo que en toda tu búsqueda, tanto personal como escritora o periodista, hablaste con psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras. Algunos te habrán servido, algunos no, pero me imagino que en alguno de ellos habrás encontrado algo de teoría o algo de reflexión o algo de mirada que te resultó interesante sobre el fenómeno general. Sí. Contanos Mira, algo de eso. Sí, cuando tuve los primeros ataques de angustia, como digo que no ibas al psiquiatra ni nada, decidí estudiar psicología para saber qué me pasaba, que es lo que yo creo que es por lo que estudian psicología el 98% de los psicólogos, porque piensan que están chiflados. O sea, Ernesto es psicólogo. sí, bueno, pero míralo, o sea, míralo, claro.
Entonces estoy convencida de que es por eso. Y oye, me parece muy bueno, ¿eh? No es una crítica porque te da más empatía con tu paciente. Pero yo soy muy cuerdo, ¿eh? Sí, sí, muy cuerdo. Cuidadín, porque a mí cuando alguien me dice, y estoy segura que no es tu caso, le estás diciendo de broma, pero cuando alguien me dice yo soy muy normal, pienso que no se conocen, o sea, pienso que están súper reprimidos, evidentemente que no se conocen, ¿no? Entonces, pues bueno, estudié psicología hasta cuarto, lo dejé en cuarto, porque además me cabreé con la manera de la aplicación de la psicología entonces, que era todavía en los últimos años del franquismo, en fin, lo dejé en cuarto. Pero luego me he psicoanalizado 3 veces en mi vida, un poco, 1 año y pico cada vez, y fue muy interesante las 3 veces. El psicoanálisis con alguien bueno es un ejercicio intelectual, además, estupendo, ¿no? Y verdaderamente está muy bien. Y luego siempre me ha interesado el tema, he leído muchos libros, o sea, por mi cuenta. Lo que aprendí en la universidad no me sirvió de nada, me sirvió mucho más la experiencia del psicoanálisis, lo que yo he ido leyendo y lo que yo he ido autoanalizándome, porque el autoanálisis es una vía de conocimiento del mundo muy importante, no solo para este libro, por ejemplo, sino para saber de la condición humana. El primer individuo, espécimen que tienes a mano eres tú misma, ¿no? Lo que pasa es que para que ese autoanálisis sea válido colectivamente, pues tienes que ser implacable, tienes que ser como un entomólogo analizando un escarabajo. Así que yo soy mi propio coleóptero. Soy el entomólogo y el coleóptero, las dos cosas a la vez, ¿no? Pues ya que estamos en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad de mayor densidad de psicoanalistas del mundo. Sí. Y bueno, tengo un amigo español que vino a pasar un tiempo a la Argentina y una de las primeras cosas que le llamaba la atención es que nosotros contáramos con total naturalidad, voy al psicólogo, tengo psicólogo, y a él le parecía una intimidad paborosa que alguien como hablara... Una confesión de locura, de un problema muy serio. Bueno, pero eso es muy bueno por vuestra parte, a mí me parece al contrario, hay que decirlo abiertamente, claro. Pero pensaba mientras te escuchaba que las distintas sociedades, o no sé si la cultura occidental por ahí está más ligada a la palabra, a lo confesional, a la conversación, no sé si toda cultura podría lidiar de la misma manera con la locura o con los trastornos. No, evidentemente mentales. No toda cultura, ¿no? Hay lugares muy distintos, ¿no? Y también en el tiempo de la cultura. Hay maneras de ver lo que llamamos locura. Incluso, fíjate, yo creo que hay una diferencia muy grande en los pueblos y en las ciudades también, ¿no? El lugar de la locura y del loco en un pueblo y en una ciudad, y depende. Pero lo que sí que ha pasado, por ejemplo, que ha sido trágico, es que lo que llamamos locura, vuelvo a decir mal llamada locura, es una enfermedad del cuerpo más. Y se ha creído siempre que era una enfermedad del cuerpo, se ha sabido que era una enfermedad del cuerpo, como en la época de Aristóteles decíamos, pues que estaba causada por la bilis negra, pues una enfermedad más. Pero hace 2 siglos, de repente, hubo un quiebro ahí, que empezó a pensarse que no tenía nada que ver con el cuerpo, que era algo enigmático, que era algo esotérico, y entonces eso culpabilizó al enfermo muchísimo. Bueno, el encierro, ¿no? Además, como primera solución para la locura. No, y la sensación además, puesto que no sabes si es una enfermedad del cuerpo o no, la sensación de que te lo pueden contagiar. De que el loco te va a contagiar su locura, de que además la escoge de alguna manera. De que pensaba, escuchándote, que por ahí estamos hablando todo el tiempo de la locura o de los raros, y en algún lugar me apareció la idea de que estamos hablando también de los débiles, que en la sociedad hay gente que, por lo menos visto desde afuera, es más fuerte y más débil, y hay 2 formas, en las familias, en las sociedades, en los grupos, en las profesiones, y hay 2 formas de relacionarse con ellos, o dejándolos atrás o tratando de ir juntos. Y que la locura es algo que las sociedades tratan de dejar atrás. Porque es frágil. O la locura, el suicidio, la rareza, la falta de vocación, la falta de adaptación. No sé, yo creo, a la falta de adaptación ahí sí, o sea, porque verdaderamente todos los marcos de normalidad son marcos que imponen los poderes de una sociedad, que van cambiando. En una sociedad, cuanto más tiránica, ese marco de referencia de la normalidad es más estricto. En las democracias pues admiten más quiebros, ¿no? Pero que es por una cuestión de control y de efectividad, punto. O sea, que entonces la falta de adaptación, por supuesto que se castiga, la falta de adaptación. Pero yo no creo que, por ejemplo, el enfermo mental sea más débil, en absoluto.
Al contrario, yo creo que hay enfermos mentales que luchan contra su enfermedad mental y que son valientes, valientes. Es un enfermo, es como el que tiene un cáncer y lucha heroicamente contra ese cáncer y es valiente. No, no creo que sean más débiles, en absoluto. Es que no se ve. En absoluto. Es que no tenés un estudio, no ves No, avanzar sí. el cáncer en un enfermo mental. No, No le ves la cabeza. No, lo que no lo reconoces como enfermo, es que vuelvo a repetir. Tenemos que empezar por ahí. No lo reconoces como enfermo. Claro. Lo reconoces como débil. Ese es un error. No lo reconoces como enfermo. No me señales con el dedo. Bueno, Rosa, muchas gracias. A Realmente vosotros. ha sido un Sois placer un y es encanto, de muy verdad. interesante. gracias, Rosa. Gracias.